Vamos a hablar de las exportaciones de carne vacuna y de algunos temas que surgían como alertas, si queremos, esta semana. Quiero charlar con Mario Ravetino, el titular del consorcio ABC de los frigoríficos exportadores, que está en línea. Ravetino, ¿cómo le va? Carola, Tomás, Sofía, los saludamos. Buen sábado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Un gusto Bien, saludarlos. bien, muy bien. Muchas gracias. Quiero arrancar por el final. ¿En qué situación están las plantas frigoríficas exportadoras hoy, 20 de diciembre del 2025? Esta semana leía algunos artículos de colegas de La Nación que hablaban de plantas con la faena paralizada. Me interesa saber qué está pasando y qué tan generalizada es esa situación. Bueno, efectivamente es así. Los últimos 2 meses del año, diría yo, el negocio se ha complicado bastante. La verdad que los precios de la materia prima de la hacienda han llegado a niveles que producen una rentabilidad negativa en la industria frigorífica exportadora, motivo por el cual la decisión que han tomado muchas plantas es licenciar a la gente, utilizar, por supuesto, las vacaciones, no suspender al personal, aprovechar la época para conceder el periodo vacacional del año, y Ujú. hoy en día tenemos alrededor de 9, 10 plantas que han utilizado ese sistema. Consecuentemente no están faenando, como vos bien decís. Ok, ok. Tiene que ver con el precio de la hacienda y con que la competitividad exportadora en líneas generales también está floja. ¿Cuánto juega cada uno de esos factores? Han bajado un poquito los precios en Ajá. algunos mercados internacionales, es cierto, pero fundamentalmente el motivo principal es que, bueno, la escasez de hacienda y los valores que la hacienda tiene hacen imposible la continuidad operativa con márgenes rentables del negocio, y bueno, se aprovecha entonces para ver si una época como es la de las fiestas, que es una época realmente en donde la hacienda se ha valorizado bastante, Ujú. se toma esta decisión. Fíjate que se tomó, y esta semana ya la hacienda bajó en algún porcentaje los valores que tenía. Hasta hace 2 meses, esto no era un problema, no se preveía que pudiese pasar esto, o ya se venía anticipando un año, un fin de año con estas características. Mira, tuvimos, a ver, ¿qué año tuvimos? Conceptualmente un año que empezó con un primer trimestre también complicado, Sí. que después se normalizó, y trabajamos hasta estos últimos 2 meses en lo que ocurrió, lo que te estoy Ujú. comentando. Eso conceptualmente, en números, vamos a terminar las exportaciones un poquito abajo, vamos a terminar en, yo creo, 700.000 toneladas peso producto de las 770.000 del año pasado, un 9% menos, y en valores vamos a terminar un 25% más. De los 3.000 millones de dólares que hicimos el año pasado, este año vamos a estar en 3.600 millones de exportaciones. Ok, ok. Y eso nos hace pensar en una mala foto del 2025, en una mala película. Cuando se habla de ganadería en líneas generales en la Argentina, hace un tiempo que se está hablando de un boom ganadero y están quienes prenden algunas alertas y dicen, bueno, tiene sus partes flojas, sus patas flojas todavía ese boom ganadero. ¿Cómo se da en el correlato de las exportaciones? ¿Cómo se imagina que A viene ver, para adelante? a ver, el primer eslabón de la cadena, que es la producción, después Ujú. venimos nosotros, la industria, y después la comercialización, Sí. ha tenido un año con precios excelentes. Eso que se habla de que la ganadería está pasando un buen momento, es así. Ujú. ¿Cuál es el punto negativo de todo esto? Que hace más de 30 años que el stock ganadero no crece. Claro. Por el contrario, el stock ganadero argentino está en una situación decreciente. Entonces, se está haciendo toda una agenda de apertura de mercados. Aumenta la población en Argentina. Estamos tratando de generar más posibilidades para ubicar carnes bovinas en el exterior. Y el problema fundamental que tenemos es que tenemos las mismas vacas que hace 30 años. Mm. Entonces, por eso se dan estos problemas, estos inconvenientes. Pero no solo que no podemos hacer crecer el stock en cabezas, sino que tampoco lo podemos hacer crecer en kilos. Si comparamos el promedio de faena con el año pasado,
pasamos de 228 kilos a 231, solamente 3 kilos lo incrementamos. Somos el país que faena animales más livianos en el mundo, y eso también nos perjudica, porque si pudiésemos incrementar el stock, la faena en kilos, es decir, el peso de faena que cada animal tiene, lo podríamos aumentar, incrementar para faenar ese animal, tendríamos indudablemente más producción, pero tampoco lo estamos haciendo. Entonces ahí radica para mí el problema fundamental de nuestra cadena, que tenemos siempre la misma materia prima. Reitero, la población argentina aumenta por una parte, y en la exportación estamos indudablemente tratando de generar más oportunidades. ¿Cómo se imagina que se dé ese escenario en el que Argentina empiece a faenar animales más pesados? Digo, ¿qué tiene que pasar? Si tiene que pensar en la tormenta perfecta para que eso se dé. Lo primero que tiene que pasar, es lo que está pasando, que la ganadería tenga buenos precios. Claro. Eso es muy importante, porque el productor ganadero puede tener asistencia tecnológica, sanitaria, científica, pero si su negocio no es rentable, no va a invertir más, no va a tratar de darle mayor peso a sus animales. Así que lo primero es lo que está pasando, Bien. que la ganadería tiene que tener buenos valores. Y lo demás sí son consecuencias, yo no diría secundarias, pero sí que complementan los buenos precios, que es todo lo que tiene que hacer el Estado y hacer los privados para seguir manteniendo la calidad de la carne, la sanidad, la inocuidad en los rodeos, de forma tal de volver a retomar ese ciclo virtuoso que alguna vez tuvimos de crecimiento de nuestro stock. Ahora, siguiendo el hilo y un poco a esto que me está respondiendo, quería llegar. Digo, la manera de que esto se dé finalmente es que la ganadería sea rentable para los productores, definitivamente. Para eso los precios tienen que ser interesantes. Ahora, cuando los precios son interesantes, como viene pasando, se genera un problema en la industria. ¿Hay una salida por arriba de esto? Digo, si Argentina se apurara en abrir mercados interesantes también o atractivos, ¿se podría resolver esto o en definitiva hay que ir cintureando con el precio para que sea rentable pero no complique a la industria? Mira, a ver, la primera parte de la pregunta es absolutamente como vos decís. La ganadería tiene que tener buenos precios para empezar a desarrollar este ciclo virtuoso. Y después estamos haciendo un trabajo muy importante en materia de apertura de mercados y de negociaciones bilaterales y multilaterales. Yo creo que el año que viene vamos a tener, o terminamos el año, mejor dicho, con muy buenas expectativas, porque hemos trabajado mucho en el acuerdo de reciprocidad arancelaria con los Estados Unidos, que es algo que el año que viene se va a dar, porque hemos trabajado mucho con el protocolo de menudencias para China, que falta solo firmarlo y el año que viene se va a dar, sí. Y porque se ha avanzado mucho también en la apertura del mercado de Japón, que es un mercado de productos premium para Argentina, y que yo creo que también tenemos muchas posibilidades de abrirlo el año que viene. Así que ese trabajo se está haciendo. Lo que nunca ha tenido la cadena de ganados y carnes es una rentabilidad pareja en todos los eslabones. Claro. Siempre hay un momento en donde la ganadería está muy bien y la industria sufre un poco, o por ahí la industria pasa un buen momento, pero la ganadería no ha tenido valores importantes. Acá lo que no podemos lograr es lo que tienen algunos países exportadores, a ver, por mencionar Australia, que siempre tiene una cadena integrada y los eslabones tienen porcentajes de rentabilidad permanentes que hacen que vayan todos para adelante. No sé si pude referir el concepto, si me entendiste. Sí, a la perfección. Mencionaba esto de China, este protocolo que en realidad está listo y que solo requiere una firma, y entiendo que hasta los propios funcionarios lo han revelado en reuniones con referentes de distintas cadenas, pero en particular de la cadena ganadera,
que China está esperando una firma de un funcionario importante argentino y que de alguna manera está exigiendo que un funcionario importante, y lo pongo en estos términos, cita textual, de Argentina vaya también a sacarse esas fotos, sobre todo en plena tensión con Estados Unidos durante todo este año. ¿Cuánto le están pidiendo ustedes? Imagino que están al tanto de esta situación, pero te quiero preguntar cuánto le están pidiendo al gobierno nacional que eso se acelere, que esa foto, que esa firma se acelere. Yo creo, yo he escuchado también eso que vos decís, que hay comentarios que la visita de una figura política importante en China destrabaría una cantidad de cosas pendientes que tiene Argentina. Uh-huh. Pero Argentina está trabajando muy bien en todo lo que es el mercado internacional. No olvidemos que, a ver, en el caso de China tenemos un déficit en la balanza comercial de 5.500 millones de dólares, nos entran 7.500 millones de dólares de China y nosotros le exportamos 1.000 y algo, Sí. 1.600, 1.700. O sea que yo escucho eso, pero yo sé también que en lo que es una relación bilateral, y me consta porque hablo con la gente de gobierno permanentemente, hablo con clientes allá, a nosotros nos interesa muchísimo China porque es nuestro principal mercado. Mandamos el 70-75% de las exportaciones. Pero, por ejemplo, vos escucharás también que en estos momentos, en otros rubros que no son alimentos, que no son carnes bovinas, como juguetes, como indumentaria, hay mucha gente de Argentina que se queja de la gran invasión Sí, claro. de productos chinos. Así que siempre es importante la visita, las relaciones políticas, pero llega un momento que decís, bueno, esto hay que definirlo, y yo creo que en ese sentido el protocolo de menudencias bovinas que tenemos se va a definir de manera, no te digo de manera inmediata, pero en los primeros meses del año que viene seguro. Mario, ¿qué tal? Buen día. Sofía Selasco los saluda. Quería consultarle en relación a... ¿Qué tal? Muy bien. Quería consultarle en relación al cupo de exportación a Estados Unidos. Esta semana se publicó la resolución de la Secretaría de Agricultura que habilitaba la inscripción del cupo a las 20.000 toneladas que Argentina ya tenía habilitadas para exportar carne vacuna a Estados Unidos, faltando esas 60.000 de, bueno, el cupo de 80.000 que se había preanunciado por el gobierno en este acuerdo con Estados Unidos. ¿Qué se sabe de eso? ¿Podemos esperar en los próximos días una nueva resolución con la apertura del cupo que falta? ¿O qué información tienen ustedes? Bueno, varias cuestiones en tu comentario. En primer lugar, son 20.000 toneladas de cuota que tenemos consolidadas y 80.000 que este acuerdo de reciprocidad arancelaria con arancel cero prevé. O sea que en total serían 100.000. 100.000, ok. Esas 80.000 no es una cuota, es un acuerdo de reciprocidad arancelaria. ¿Esto qué significa? Que pueden venir de Estados Unidos para Argentina o que pueden ir de Argentina a Estados Unidos. Lo que ocurre es que con un novillo de $9 y pico en Estados Unidos es solo un viaje de ida, es lo que nosotros estimamos, ¿no? La distribución que se ha hecho hasta el momento es de lo que tenemos en este momento, de lo que ya tenemos y podemos utilizar, que son las 20.000 toneladas. Esa normativa, como vos bien decís, ha salido publicada en primer parte los criterios de distribución y ahora la solicitud para que las empresas se presenten y próximamente se distribuyan esas 20.000, porque ese cupo es enero-diciembre. Entonces ya tienen que tener las empresas, por su continuidad operativa de producción y trabajo, conocimiento de qué volumen van a exportar. El día que se firme el otro acuerdo de reciprocidad arancelaria, se producirá a distribuir el tonelaje que ese acuerdo representa. Pero por el momento solo se han distribuido se ha solicitado a las empresas que se presenten para distribuir las 20 que ya tenemos. Bien, y su opinión respecto también a, creo que fue esta misma semana, corregime Carlos si me equivoco, que es el tema de alguna manera
esta readecuación del estatus del buen cumplidor, ¿no? De que se había como de alguna manera los frigoríficos que se pueden anotar ahora, los cupos para poder exportar, también ahora van a poder tener en cuenta la historia, si han cumplido o no con las exportaciones anteriores. Eso quedó fijado también en una resolución. ¿Les cayó bien, digamos, la decisión? Sí, correcto. Es así, porque el criterio que utiliza Argentina, perdón, es el criterio que utilizan todos los países del mundo, que se llama Past Performance o esfuerzo exportador. ¿Eso qué significa? Cuanto más esfuerzo haces para exportar a otros mercados, que tal vez no son tan rentables, tenés como compensación la participación en estas cuotas, que generalmente tratamos de aprovecharla con productos de calidad, con cortes premium, para que el negocio sea más rentable. Entonces, más allá de toda la requisitoria que tenés que tener, que es una planta habilitada para ese destino, condiciones de sanidad e inocuidad necesarias para ese destino, como lo exige el destino al que le vas a exportar, se distribuye de acuerdo a lo que las empresas han exportado. Y por supuesto, siempre teniendo la puerta abierta para el que quiera ingresar, se pueda incluir en este camino e ir generando past performance para posicionarse y tener más volúmenes en los años venideros. Es una competencia sana, transparente y franca entre todos los exportadores, porque siempre es un volumen acotado que se tiene que distribuir entre todas las plantas. Ravetino, lo último para cerrar, una duda que me quedó de lo que charlábamos al inicio, esto de plantas paralizadas o con la faena paralizada. ¿En enero retoma normalidad? ¿Tenemos que esperar eso? Sí, absolutamente. No, esto no es una suspensión de gente, sino es simplemente dar el periodo de vacaciones anuales. Perfecto. O sea, que una vez cumplido esto y una vez que pasen las fiestas, yo creo que después de la primera quincena de enero, estas plantas normalizan sus actividades. Perfecto, vamos a seguirlo y seguramente charlaremos nuevamente en ese momento. Gracias, Ravetino, por la charla. Buen sábado. No. Gracias a ustedes, que tengan un buen fin de semana y felices fiestas para todos. Igualmente. Feliz Navidad. Mario Ravetino, charlado con nosotros, el presidente del Consorcio Exportador de Carnes Argentinas, ABC.